Y bueno, arrancamos con la clase de hoy. Bien, vamos a abrir un NetBeans. Y vamos a arrancar de nuestro clásico proyecto. Reitero una vez más que recién la próxima clase arrancaríamos con lo que es programación orientada a objetos. Arrancamos junio y empezamos con la programación orientada a objetos. No olviden silenciar, por favor, sus micrófonos a menos que tengan que realizar alguna consulta. Bien. Nuevo proyecto, utilizando la compilación AND Java Application, como venimos haciendo los ejemplos hasta la clase actual. Nombre del proyecto. Le vamos a poner de nombre Touch. Nombre de la clase principal. Le vamos a poner paquete.principal. Noten, digamos, en esta anotación para el módulo principal del programa, tenemos la palabra paquete en minúscula, el punto y la palabra principal con mayúscula. Bien. Es una convención. Normalmente en Java identificamos los elementos de esta forma que vamos a ir conociendo de a poco a medida que la vayamos utilizando. Bien. Y bueno, ubicación de la carpeta, todos los proyectos van a parar por ahora a la carpeta de documentos. Bien. Vamos a arrancar con nuestro System Out Line. Hola mundo. Para reconfirmar que nuestro entorno está listo de compilar y ejecutar programas. Vamos a hacer clic en el martillo con la escobita, que significa limpiar y compilar, limpiar y construir. Y vamos a ver que en la salida de la consola, básicamente se ve que se vuelve a compilar el binario de nuestro proyecto. Bien. Si nosotros exploramos la carpeta de nuestro proyecto, vamos a documentos, proyectos de NetBeans, buscamos el proyecto que estamos trabajando, vamos a ver que en la estructura tenemos CRC, donde está la carpeta paquete y donde está el archivo principal. Bien. Como para ir relacionando a nivel file system los elementos que estamos viendo del lado de la codificación. Bien. Paquete, carpeta, principal, archivo código Java. Y vamos a ver que en la carpeta build, su carpeta clases, su carpeta paquetes, vamos a ver un principal.class. Es el binario, el resultado de compilar nuestro proyecto Java. Bien, de hecho que cuando nosotros presionamos el martillo, lo que estamos haciendo es eliminar y volver a crear el archivo .class a partir del código fuente de nuestro programa. Bien. Vamos a ver en la carpeta dist un archivo try-catch, mismo nombre que nuestro proyecto, pero si pasamos el mouse por arriba vamos a ver que dice executable jar file. Bien, esta vendría a ser la forma en la cual en Java se empaquetan los ejecutables. Bien, si yo le hago doble clic y tengo un entorno de Java bien configurado, el resultado va a ser que mi programa se va a ejecutar. Bien. Por ahí van a ver que si instalan un WinRAR, WinRAR se roba la extensión de Java y al hacerle doble clic, en vez de ejecutar su programa,
se quiere descomprimir. ¿Bien? Si les llega a pasar eso, se van a dar cuenta que un archivo jar no es otra cosa que un archivo zip, solo que se le cambió la extensión, adentro tiene los .class compilados, o sea, los binarios, y tiene un manifiesto que es un pequeño archivito txt que, entre otras cosas, indica cuál de todos esos binarios es donde se encuentra nuestra función main, que es donde se tiene que empezar a ejecutar nuestro programa. ¿Bien? Este es un pequeño tour sobre la estructura de nuestro proyecto, como para que nos vayamos familiarizando con el mismo. Vamos a programar una función sumar, que recibe una lista de enteros, y que nos devuelva la suma de esos enteros. ¿Bien? Lo vamos a hacer en imperativo. For int i igual a 0, i menor que 5, i más, en una variable total. Inicializamos en 0, vamos a ir acumulando la suma de nuestro vector de números y guardándolo en nuestra variable totalizadora. Total más igual números sub i. ¿Sí? Y al final la función va a devolver el total. ¿Sí? Simple función de suma de números enteros. ¿Bien? Voy a declarar una variable vector y le voy a dar inicialmente el siguiente valor. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a llamar a la función sumar, pasándole el vector y guardando el resultado de la invocación a la función sumar en la variable resultado. ¿Bien? Y acá vamos a poner la suma total del vector es más de concatenación, en este caso, voy a concatenar el valor de la variable resultado. ¿Bien? Y vamos a probar esta versión del programa. Bien. Martillito, o sea, recompilamos, obtenemos nuestro principal .class, que luego se empaqueta en trycatch.jar, y acá podemos ver en la consola cómo podríamos ejecutar el programa desde la línea de comando del sistema operativo. ¿Bien? Desde esta línea de comando, que tiene acceso al ejecutable Java, si yo ejecutara en la línea de comando del sistema operativo, java-jar, c2 users nombre de mi usuario documents NetBeans project nombre de mi proyecto dist y el nombre de mi archivo Java. Esta sería la forma de ejecutar desde consola nuestro programa Java. Bien. Y invocamos a la máquina virtual de Java y le pasamos como parámetro el nombre de nuestro paquete que tiene nuestros binarios de nuestros programas. Bien. Enter. Y podemos ver acá en la consola la suma total del vector es 15. Bien, eso es lo que hace NetBeans cuando nosotros presionamos este botón. Invoca exactamente a ese mismo comando. Bien. Ok.
tenemos preparado el ejemplo sobre el cual vamos a trabajar estos conceptos de la clase de hoy. Bien, primer concepto. Borro este punto y coma. Bien. Observen que NetBeans me subraya esa línea de código, indicándome que en esa línea de código tenemos un error. Bien. Si yo presiono el martillito, acá podemos ver error, se esperaba punto y coma. ¿Bien? ¿Qué significa que nuestro código fuente tenga un error? Significa que no se puede compilar. ¿Bien? Si el código fuente tiene un error de este tipo, no se puede compilar. Por lo tanto, no se puede ejecutar el binario, por lo tanto, o sea, no se puede crear el binario, por lo tanto, tampoco se puede ejecutar ese binario. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo pongo acá el botón de ejecutar? Y pongo correr de todas maneras. ¿Qué hizo NetBeans? ¿Magia? ¿Resolvió el error y le ejecutó al programa? Y la respuesta es no. Lo que estamos viendo es la ejecución de la última compilación exitosa de nuestro programa. ¿Bien? Así que no se confíen con este run anyway. Este run anyway no soluciona mágicamente nuestro programa, sino que lo que hace es ejecutar una versión vieja de nuestro programa. ¿Bien? Entonces, si yo me olvido un paréntesis, me olvido un punto y coma, me olvido el tipo de datos de una variable, me estoy encontrando ante errores que llamamos errores en tiempo de compilación. ¿Bien? ¿Y qué características tienen estos errores en tiempo de compilación? Básicamente, que nos damos cuenta es que estos errores están acá, tan solo compilando o viendo que NetBeans nos subraya el error. ¿Bien? Podríamos decir que son los errores más fáciles de resolver. ¿Por qué? NetBeans nos está diciendo, o el compilador de Java nos está diciendo, illegal start of expression, o sea, en esta línea de código no puede empezar de esta forma, le está faltando algo al inicio. ¿Bien? Y acá abajo nos dice, paréntesis esperado. Se espera un paréntesis. Después de que le pongo el paréntesis, espero un punto y coma. ¿Bien? Así que podríamos decir que los errores en tiempo de compilación, por suerte, son los errores más fáciles de detectar que tenemos en un programa. ¿Bien? Ahora, ¿qué otro tipo de errores podemos tener en un programa? Los errores más difíciles de encontrar, los errores podríamos pensarlo como errores ocultos. ¿Bien? Yo acá creo el vector con solamente 3 elementos. Bien, tenemos solamente 3 elementos. Pero acá en el for estoy recorriendo de 0 a 5. Bien. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará al ejecutar este programa? Bien. Primer detalle, ¿puedo ejecutar este programa? La respuesta es sí, porque el error al cual me encuentro no es un error que se va a poder detectar en la compilación del programa. Bien, yo puedo compilar exitosamente el programa. Build successful, construcción exitosa del programa. Bien, y lo puedo ejecutar. Pero en el medio de la ejecución me voy a topar con este error que tenemos acá. Exception in thread main. El tipo de excepción es array index of bound exception. Y tengo hasta un detalle. Index 3 está fuera del límite para longitud 3. O sea, si el vector tiene una longitud de 3, tenemos el índice 0, el índice 1 y el índice 2. El índice 3
estaría fuera del límite. Bien, entonces nos encontramos ante un error en tiempo de ejecución. Bien, ¿cuál es el problema con los errores del tiempo de ejecución? Nuestro programa puede andar 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, un año, y nunca encontrarnos con el error. Hasta que justo una determinada acción que hace que la ejecución pase por una determinada parte de nuestro programa genera la excepción. Bien, o sea que no sabemos realmente si durante la ejecución de nuestro programa en algún momento se podría dar este tipo de error en tiempo de ejecución, con lo cual este tipo de errores son los más difíciles de detectar. Bien, pero tenemos una herramienta para estar preparados para que en el caso de que ocurran, nuestro programa sepa qué hacer y cómo resolver ese problema de la manera en que nosotros queramos que se resuelva. Bien, los lenguajes de programación proporcionan una estructura de código que tiene como objetivo manejar las excepciones en tiempo de ejecución de nuestro programa. ¿Bien? Para este caso en concreto, yo podría asegurarme que este error nunca se dé si en vez de hardcodear este 5, escribiera números.length. Entonces, de esta forma nunca me voy a exceder de el límite de mi array. ¿Bien? Pero no siempre es tan fácil asegurar nuestro código. Veamos otro ejemplo posible de error en tiempo de ejecución. ¿Bien? Supongamos que le pido al usuario que me escriba un número. String número. ¿Por qué string? Porque si el usuario lo escribió, nos llega a nosotros como una cadena de texto. ¿Bien? Así que supongamos que el usuario escribió 1 como número, o 5 escribió como número. ¿Bien? Y ahora nosotros necesitamos hacer un cálculo con ese 5. ¿Bien? Yo voy a necesitar transformar ese número de un string a un tipo entero. ¿Bien? La función que realiza esa tarea es integer.parse, recibe como parámetro nuestra cadena y nos devuelve el número como un entero. Int número i igual a integer.parse. Bien. Y vamos a escribir un system out inline, o lo vamos a utilizar para este cálculo. El producto del número por la suma del vector es y acá vamos a escribir 5 por resultado. ¿Bien? Entonces, compilemos. Este programa se puede compilar, no hay un error en tiempo de compilación. Ejecutemos, el programa se ejecuta, no hay error en tiempo de ejecución tampoco para estos datos ingresados. Acá tenemos 30, que es el resultado de multiplicar este 5 por la suma de este vector. 3 más 2 más 1 es 6, 6 por 5 es 30. Tenemos nuestro resultado. Bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el usuario, en vez de escribir la palabra 5, en vez de poner el 5, escribía en el ingreso de datos la palabra 4? Bien.
Obviamente, al ejecutar este programa, al compilarlo, el compilador no va a detectar un error, porque sintácticamente nuestro programa es correcto. Bien, voy a ser capaz de ejecutarlo porque se compiló, puedo ejecutarlo. Pero al ejecutarlo voy a ver que obtengo una excepción. Bien, y esta excepción, tengo acá un detalle, no puedo transformar el número, el formato no es el correcto, para la cadena 4. O sea, 4 no puedo convertirlo a número porque la palabra 4 solamente un ser humano podría entender que se refiere al número 4, pensando en que hay distintos idiomas y sería muy complicado, digamos. O sea, la función parse espera recibir una cadena que tenga un número para transformarla en un número. Bien. De vuelta, este es un error en tiempo de ejecución. Bien. Sobre un dato que nosotros en este momento no estaríamos en condiciones de controlarlo de manera acabada para asegurarnos que este dato no se va a poder ingresar en nuestro sistema. O sea, lo recibimos y lo tratamos de convertir y bueno, desafortunadamente llegamos a un error. Bien. Acá donde introducimos el siguiente concepto. Ya tenemos claro los errores de tiempo de compilación y los de tiempo de ejecución. Estamos ante un error en tiempo de ejecución. Los lenguajes de programación nos brindan la posibilidad de manejar estos errores en tiempo de ejecución, al cual le llamamos excepciones, y básicamente para eso nos dan una estructura de programación. Bien. Acá lo que voy a hacer es número i, voy a poner igual a 0, y después voy a hacer número i igual a esta asignación, y esta línea acá es la que podría explotar en mi programa. Bien. Explotar porque el dato podría ser incorrecto, erróneo. Bien. Entonces la estructura que vamos a utilizar se conoce como try, llave, llave, catch, exception, llave, llave. Bien. Y del lado del catch lo que voy a hacer es un simple system out line número incorrecto. Bien. Voy a recompilar este programa, voy a ejecutarlo, voy a ver que el mensaje es número incorrecto. Bueno, acá donde dice 5 debería haber puesto en realidad número i. Vamos de vuelta. La multiplicación del vector es 0. Y acá si en vez de poner la palabra 4 pongo la palabra 6, va el número 6, ejecuto el programa y va a decir el producto del número por la suma del vector es 36. ¿Bien? Y ahora nos vamos a centrar en este bloque de programación. La estructura try-catch. Bien. En inglés try es intentar. Vamos a intentar todas las líneas que pongamos acá. Línea 2, línea 3. Vamos a intentar hacer lo que está dentro del bloque try, lo que está entre las dos llaves del try. Sabiendo que lo que está dentro de ese bloque podría fallar. ¿Bien? ¿Por qué puede fallar? Porque escribió la palabra 4 en vez del número 4. Y puede fallar por muchas otras cuestiones. ¿Bien? Porque quiere acceder a un vector en la posición 10 y el vector tenía solo 5 elementos. Porque traté de hacer una división y quise dividir por 0. ¿Bien? O sea, las posibilidades por las cuales podría fallar una o más instrucciones pueden ser variadas. Bien.
Si el bloque try se ejecuta con éxito, o sea, si ninguna línea del bloque try falla, el bloque catch nunca se activa. O sea que el programa va a continuar. Si llego a ejecutar la línea 26 con éxito, el programa va a continuar en la línea 30. Bien. Pero si alguna de estas líneas fallas, por ejemplo, falla la línea 2, ¿qué va a pasar si mi programa falla en la línea 2? Lo que va a pasar es que la línea 3 no se va a ejecutar, se va a ejecutar el bloque catch y a continuación de ejecutar el bloque catch, el programa va a continuar normalmente el resto de su ejecución. Bien. Entonces, si nosotros sabemos que algo puede fallar, lo envolvemos en un bloque try y del lado del catch ejecutaríamos el código que resolvería, entre comillas, el problema ocasionado por la falla de lo que está dentro del bloque try. Ejemplo, si el usuario tenía que escribir un número y escribió un texto, nosotros en el bloque catch lo que haríamos sería, por ejemplo, descartar lo que ingresó el usuario y utilizar otro valor para hacer la ejecución del resto del programa. ¿Bien? O podríamos volverle a pedir al usuario que vuelva a ingresar el número, darle una segunda oportunidad. Eso podríamos hacer en el bloque catch. Si en el try falló la conversión, en el bloque catch podríamos, por ejemplo, hacer un segundo intento de que el usuario ingrese el dato correcto. ¿Bien? ¿Dónde vamos a usar nosotros el bloque try catch? Cuando veamos el trabajo con base de datos en Java. ¿Bien? Ahí vamos a estar obligados a usar el bloque catch. ¿Por qué? Hay dos tipos de errores en tiempo de ejecución. Las excepciones no verificadas, las que si queremos ponemos try catch, es opcional. Pero también hay líneas de código donde no es opcional poner el bloque try catch, sino que se transforma en algo obligatorio. ¿Bien? Veamos un ejemplo de un bloque de una instrucción try catch obligatorio. ¿Bien? Supongamos, yo hago driver manager punto get connection para establecer una conexión a una base de datos. Bien. Esta línea de código que ustedes ven acá generaría que mi programa Java se conecte a una base de datos para empezar a trabajar con datos. Bien. Observen que acá, a diferencia de la función parseInt, acá el compilador me está marcando error. ¿Qué me dice el compilador? Existe una sección de tipo SQL que tiene que ser o capturada o relanzada. Bien. Y tenemos este foquito acá. Le hago clic y elijo la segunda opción, envolver en try catch. Voy a ver que mi línea de código peligrosa, entre comillas, está dentro de un try. Y del lado del catch podríamos mostrar un mensaje que diga no se pudo establecer la conexión. Bien. Entonces comparemos los dos bloques try catch. El bloque try catch donde me conecto a la base de datos
y el bloque try catch, donde trato de transformar un texto en un número. ¿Bien? Las dos líneas de código donde me conecto y donde transformo pueden generar una excepción durante la ejecución de mi programa. Bien, acá si lo que ingresé no era un número y acá sí la base de datos está apagada, por ejemplo. O si la contraseña es incorrecta, por ejemplo. Bien, en los dos casos son dos líneas de código, entre comillas, peligrosas que pueden fallar. Bien, acá parseInt lanza una excepción de tipo no verificado. No estoy obligado a poner un bloque try catch. Mientras que getConnection puede generar una excepción y esa excepción es verificada, obligatoria. Estoy obligado a sí o sí poner un bloque try catch para indicar qué hacer si no me puedo, por ejemplo, conectar a la base de datos. Bien. Entonces, siempre que trabajemos con base de datos vamos a tener que poner bloques try catch y vamos a tener que indicar cómo queremos que nuestro programa actúe cuando nos encontremos ante un problema. Bien. ¿En qué caso estoy obligado a poner manejo de excepciones? Cuando quiero escribir en disco rígido, cuando me quiero conectar a una base de datos, cuando quiero establecer una comunicación a un servicio de Internet. Todos esos casos pueden fallar por causas que están fuera de mi programa. ¿Bien? Yo puedo querer escribir en disco y me quedé sin espacio en disco. O no tengo permisos en el disco. Puedo querer hablar con una base de datos y la base de datos puede estar apagada. O puedo tener la contraseña incorrecta. Puedo querer comunicarme por red con otro programa y el cable de red puede estar desconectado. ¿Bien? O puedo haberme quedado sin internet. ¿Bien? Entonces son todas causales de que mi programa falle, pero por cuestiones externas a mi programa. Cosas que yo no puedo evitar que pase. Yo no puedo evitar que el cable de red se desconecte, no puedo evitar quedarme sin internet, no puedo evitar que la base de datos la apaguen porque está fuera de mi programa. Lo que sí puedo hacer es estar preparado para que cuando ello ocurra, mi programa pueda reaccionar de tal forma de que guarde los cambios y no los pierda, por ejemplo. ¿Bien? Lo que el usuario fue haciendo, lo guardo en disco rígido, por ejemplo, para que el usuario no pierda su trabajo, o podría intentar conectarme un servidor secundario. Si no tengo espacio en este disco, podría grabar en otro disco. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a definir nosotros, pero la estructura try-catch nos da la posibilidad que nosotros definamos cómo reaccionar ante esos problemas. O sea, Java nos va a estar obligando, o los programadores de las librerías nos van a estar obligando a que nosotros preparemos nuestros programas para reaccionar ante estos eventos que están fuera de nuestro alcance. Bien. Un programa que tiene try-catch, nosotros le llamamos un programa robusto, porque si pasa algo, el programa no explota, sino que puede seguir funcionando, puede resolver ese problema de alguna forma, porque ya nos hemos anticipado a todos estos posibles problemas. ¿Bien? Entonces, acá estoy tratando de conectarme a una base de datos y lo mismo ocurriría si quisiera leer un archivo del disco rígido. ¿Bien?
Si quisiera leer, por ejemplo, el archivo Windows /win.ini. Bien. No vamos a entrar en detalle sobre la API que usamos ni para trabajar con base de datos en la clase de hoy, ni tampoco voy a entrar en detalle de la API que estoy usando para acceder al disco rígido para abrir el archivo. Bien. No es la clase de hoy el manejo de esas APIs. Lo que sí quiero que noten que la línea 36-37 lo que estoy haciendo es abrir un archivo para su lectura. Bien. Y acá el mouse, ¿qué me está diciendo? Tengo una excepción no reportada de tipo archivo no encontrado. ¿Qué pasa si el archivo este que quiero abrir no existe? Bien, de vuelta. Yo tengo que hacer el try catch y del lado del catch podría mostrar un mensaje que diga archivo no encontrado. Bien. Entonces, si window ini no existe, no encontré el archivo. Nos vamos al bloque catch. Si el archivo existe, continuar mi programa leyendo ese archivo, por ejemplo, lector.readline. Esto me devolvería la primera línea del archivo y la voy a mostrar por pantalla. Veamos cuál es la primera. Acá me dice que puedo tener otra excepción. Bien, un error de entrada-salida. El disco rígido está roto, por ejemplo. Así que vamos a agregar otro catch que diga error al leer el archivo. Bien, entonces está interesante este ejemplo porque nos muestra que para un mismo bloque try puedo tener más de un bloque catch. Bien, un bloque catch para manejar el tipo de excepción, no está el archivo, y puedo tener otro bloque catch para manejar el tipo de excepción. El archivo está, pero no lo puedo leer, porque el disco está corrupto, porque no tengo permisos, etc. Son dos tipos diferentes de excepción. Y yo me puedo preparar de manera diferente para cada uno de esos tipos de excepciones. ¿Bien? Ejecutemos este programa. No se pudo establecer la conexión porque no tengo ninguna base de datos andando. Lo que está acá es la primera línea del archivo WinINI. Si ustedes van a abrir su archivo WinINI van a encontrar que arranca con esa línea de código. Bueno, y este es nuestro código del producto de un vector por un número entero. Bien, entonces la estructura try catch, en el try las órdenes peligrosas pueden tener uno o más catch para cada tipo de excepción diferente que se puede generar al ejecutar alguna de esas órdenes peligrosas. Estamos obligados a usar try catch cuando nuestro programa puede fallar por causas externas, acceso a disco, conexión a base de datos, conexión de red, etc. Y no estamos obligados, pero sí podemos usarlo, por ejemplo, al utilizar funciones que traten de convertir un texto en un número y podría eso fallar también. Bien, la diferencia es que esto lo podríamos llegar a detectar y evitar desde nuestro programa, mientras que no podemos evitar que a la hora de abrir el archivo no existe. Bien.
podríamos preguntar si existe y después abrirlo, pero inclusive hasta en el medio se lo podría borrar al archivo y el programa podría explotar. ¿Bien? Por último, la estructura try-catch incluye un bloque opcional llamado finally. ¿Y para qué sirve el bloque finally? El bloque finally lo voy a utilizar, se utiliza mucho cuando trabajamos con base de datos. El bloque finally es un bloque que se ejecuta siempre. Tanto si el bloque try se ejecuta con éxito o si el bloque try falla y se ejecuta algún bloque catch. En cualquiera de los dos casos, el bloque finally siempre se va a ejecutar. ¿Bien? Y normalmente las cosas que ponemos en el bloque finally son instrucciones del tipo connection.close o que a su vez puede generar otra excepción. Quizás este no era el mejor ejemplo, lo vamos a hacer acá con el tema del archivo. En el bloque finally vamos a poner lector.close. Ese ejemplo también puede generar una excepción. Bueno, entonces tanto en los dos casos vamos a necesitar poner el bloque try catch. Entonces, ya sea que tenga un error o no tenga un error cuando esté trabajando con una base de datos, en los dos casos, cuando termine de trabajar, está bueno cerrar la conexión o cerrar el manejador del archivo para liberar el recurso del sistema operativo asociado a ese archivo que estoy abriendo o a esa conexión a base de datos que estoy utilizando. Bien, acá sería lo mismo. Con .close. Entonces en el bloque finally podría cerrar la conexión, cerrar el archivo una vez que ya termine de utilizarlo. En el caso de que dé un error, en el caso de que no dé un error, en ambos casos, al finalizar de trabajar con el archivo, debería liberarlo. Bien. Entonces, volviendo al original, al tema original, tengo errores de tipo de tiempo de compilación, son fáciles de detectar, errores en tiempo de ejecución, que me puedo preparar para que cuando ocurran los pueda, le pueda indicar a mi programa qué hacer en el caso de que ocurran ese tipo de errores. Y por último, podríamos pensar en errores lógicos. ¿Qué sería un error lógico? ¿Bien? Un error lógico es un error que no es un error en tiempo de compilación, o sea, el programa compila y lo puedo ejecutar. No es un error en tiempo de ejecución, o sea, mi programa no se va a ver afectado de ninguna manera porque este error ocurra, porque en realidad no va a llegar a haber un error propiamente dicho, no va a haber una excepción, pero
mi programa tenía que dar como resultado 10 y dio como resultado 8. ¿Bien? No hay error, no hay excepción, pero mi programa no me da el resultado que yo estaba esperando. ¿Bien? ¿Cómo encontramos ese tipo de errores? ¿Cómo encontramos un error del tipo mi programa no me da el resultado que estoy esperando? ¿Bien? Volvamos a nuestra función sumar, que suma los 5 primeros elementos de un vector. ¿Bien? Y le pasemos un vector de 6 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Damos a la función sumar y muestro el resultado. ¿Bien? Puedo compilar, o sea, no tengo un error en tiempo de compilación. Puedo ejecutar. No tuve una excepción, o sea, no accedí a la posición 6 de un vector de 5 elementos. No quise abrir un archivo, no tenía permisos. No me quise conectar a una base de datos y estaba apagada. No me quise conectar a internet y el cable de red estaba desconectado. O sea, no hubo ni error ni excepción. Pero mi programa no me está dando el resultado que yo espero que me dé. ¿Bien? O sea, yo podría hacer un test unitario. Yo podría decir que if resultado es igual a 21, entonces voy a mostrar por pantalla la función suma está ok. Pero del lado del else podría mostrar un mensaje que diga la función suma está mal. Bien, acá tengo algún problema de cantidad de llaves. Acá me está sobrando una llave. Perfecto. Bien. Compila. No compila. Ahora sí compila. Suele suceder. Ejecuta. No hay una excepción, pero podemos ver acá la función está mal porque no me da el 21 que yo esperaría que me dé y en su lugar me da un 15. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago yo para depurar un programa para encontrar errores de tipo lógico del programa? Bien. Un error de tipo lógico es, por ejemplo, tenía que multiplicar el IVA por 21, por el 21% y multipliqué por el 10,5%, que es el IVA para algunos tipos de operaciones. Ese sería un error lógico, usar una alícuota incorrecta en algunos casos. O un error lógico podría ser, tenía que discriminar IVA o no discriminar IVA de acuerdo al tipo del contribuyente. O, en este caso, tendría que sumar 6 elementos del vector y estoy sumando 5. ¿Cómo puedo hacer para encontrar este tipo de errores? ¿Bien? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a la línea 25 a hacerle clic derecho, breakpoint, toggle line breakpoint. En la línea 26, breakpoint enable. Bien, vamos a ver que el resultado es que esta línea aparece remarcada en rojo.
Bien. Si ejecuto el programa, no hay cambios. Bien. La línea en rojo no tiene hasta ahora ningún efecto. Bien. Pero a la derecha del botón de ejecutar, tengo un error, un botón que dice depurar el proyecto. Bien, es el que voy a utilizar. Bien. Entonces observen que el programa se ejecutó, pero paró en la línea 26. Bien. Y a partir de ese momento me entregó a mí el control de la ejecución de mi programa. Bien. A partir de este momento yo puedo ir ejecutando línea por línea y en esta sección de NetBeans voy a poder ver las variables que tengo disponibles y los valores de esa variable cómo van cambiando a medida que nuestro programa se ejecuta. Bien. Acá voy a ver que tengo mi variable vector, que si hago clic en el más, voy a ver que en la posición 0 está el valor 1 y voy a ver que en la posición 5 está el valor 6. Bien. Y tengo las siguientes opciones de ejecución. Continuar, o sea, que ejecute lo que queda del programa. Step over, ejecute la línea completa sin entrar en detalles para ver qué es lo que hace esta línea. Step into sería, ojo, acá si quiero ver el detalle, quiero entrar a ver cómo se resuelve esta línea, que sería el caso que a nosotros nos interesa. Bien, si yo hago step over, no voy a estar viendo cómo funciona sumar. Ahora, si hago step into, voy a entrar a la ejecución de sumar y voy a poder ver qué es lo que hace por dentro. Así que voy a ir con un step into y luego voy a poder ir haciendo step over o F8. Bien, hago el primer step over, tenemos una variable total con el valor 0, step over, acá voy a poder ver que ingreso y ahora la variable total vale 1, o sea, acabo de sumar el valor 1, vuelvo a ingresar al for, ahora puedo ver que i vale 1 y la variable total vale 3, step over, acá voy a ir viendo el valor de i vale 3, continúo, ahora i vale 4, la suma total es 10, continúo, ahora la suma es 15 y salí. ¿Bien? A esa altura yo ya me voy a poder dar cuenta que mi vector de números en la posición sub i tengo llegué hasta la cuarta posición, o sea, hasta el valor de i igual a 4, nunca llegué a ver un i igual a 5, por lo tanto nunca estuve accediendo a esta posición del vector, y ahí es donde me doy cuenta que el error mío, mi error lógico en este caso fue que el for lo está limitando al recorrido del vector a 5 elementos en vez de recorrer la totalidad del vector. O sea, mi error de lógica es el límite con el cual estoy recorriendo, en este caso, el vector. En otros casos, los errores pueden ser más complejos, pero la depuración me va a ayudar a encontrarlo. ¿Bien? La posibilidad de poder ir ejecutando paso a paso mi programa me va a permitir a mí, primero, entenderlo, si no lo entiendo. Segundo, si lo entiendo, ir controlando que el cálculo que yo hice a mano en borrador y el cálculo que hace mi programa van parejos y que en ningún momento mi programa se desvía de los cálculos que yo hice a mano y llegamos los dos al mismo resultado. ¿Bien? Entonces, la clase de hoy se dedicó a el tema errores. ¿Bien?
Hasta acá llegaríamos hoy. Voy a detener la grabación.